ilícitas. La esposa y cuñados del jefe edil también fueron capturados, todos con movimientos voluptuosos en sus cuentas bancarias, compra de propiedades y vehículos lujosos. Pero además se encontró que posee bienes muebles de alto valor, como 2 automóviles y una motocicleta, con una modalidad especial que revela la actividad delictiva, el propósito de encubrir algo oscuro alrededor de esto, como que, por ejemplo, para la Toyota Prado 2012, que adquiere por 438.000 quetzales, se hacen pagos que no sobrepasa cada uno los 50.000 quetzales, pero que se utilizan diversas cuentas bancarias, diversos bancos, algunos pagos que se realizan inclusive en el mismo día, todo con el propósito de evitar la declaración de operación en efectivo. Una camioneta Hyundai Tucson que, según la agenda del año 2009 que se le incautó al señor Yanes Ochoa, fue el quien facilitó el dinero en efectivo a Rizo Morán para adquirir ese vehículo. Bienes inmuebles ubicados en su mayoría en el puerto de San José, Escuintla, también en Mazagua y otro en la antigua Guatemala. El alcalde de Puerto de San José, Jorge Alberto Rizo, su esposa y cuñados son señalados de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. Bueno, y en otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo planteado por CICIG, que ya fue expuesto por el doctor Velázquez, hablamos ahora de que el organismo judicial y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han entrado a conocer diversas solicitudes de antejuicio planteadas por la CICIG y el Ministerio Público contra funcionarios de Estado y políticos. El presidente de la Cámara Penal dio a conocer que se le ha dado trámite al antejuicio en contra de los diputados Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Yanes. El promovido contra los señores Luis Adolfo Chávez Pérez y Mirza Judith Arriaga Mesa de Cardona. En este caso también recordarán ustedes que se hacía alusión al otorgamiento de algunas concesiones contractuales con algunas personas que son del lugar de origen de los señores diputados, y de esa cuenta también nosotros estimamos que como se aportaba tanto el audio en el cual constaba la reunión sostenida y la conversación, que es necesario que un juez pesquisidor determine si se da la posibilidad de existencia de alguna acción ilícita en la que puedan incurrir, y de esa cuenta también se admite para su trámite las diligencias de antejuicio. El antejuicio promovido contra Mario Gerardo Yanes Guerra, quien es diputado del Congreso de la República, y en este caso lo que se estaba imputando era que había tenido una reunión con el señor ministro de Desarrollo Social, y en este caso que él estaba pidiendo se le otorgaran algunas plazas por el reglón 029, y era una forma como de ejercer presión. En este caso se está denunciando el supuesto delito de abuso de autoridad, y de esa cuenta, con las evidencias que fueron aportadas, que como ustedes saben, de acuerdo a la información difundida por los medios de comunicación, es mediante un video en el cual consta la conversación que ellos tuvieron y las peticiones que les realizaba el señor diputado. De esa cuenta, la Corte en pleno decidió por unanimidad admitir para su trámite las presentes diligencias, y que un juez pesquisidor determine efectivamente si existe la posibilidad de la comisión de algún hecho ilícito. Eso es en cuanto al señor Mario Gerardo Yanes. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hablamos de la narcopolítica esta noche como nuestro hashtag. Recordemos que el informe de CICIG hablaba de que al menos el 20%, 25, ¿no? 25% del financiamiento de los partidos políticos provenía del crimen organizado y del narcotráfico. 25%, una nada, hombre. Nos dice Jorge, con narcopolítica no es de extrañarse que la fuente del financiamiento de muchos partidos sea el narcotráfico. Denis,
Vuelve a escribir: cuando el financiamiento es ilícito, es fraude electoral. Nos plantea el doctor Hernández: esta actividad es fácil cuando el Estado es débil debido a la cooptación de las instituciones. La ley no persigue. Nos plantea, nos dice Jacqueline: son uña y mugre. ¿Cuál es la mugre? Juzgue usted. Juan nos dice, también dentro de los mensajes que tenemos ya con Narcopolítica, le doy la bienvenida, las buenas noches. Y la palabra a Quique Godoy. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar. Y hoy fue el de CICIG. Fue una CICIG diferente porque fue enfocada más al tema del narcotráfico. Pero habría que entender que CICIG lo que está haciendo es planteando casos paradigmáticos que no son únicos, o sea, que el modelo se replica en varios otros casos. A ver, pero la semana pasada tuvimos tanto el domingo a Iván Velázquez Gómez como el viernes a la fiscal general Tel Maldana. Con la Tel Maldana le preguntamos si de ese informe de la CICIG surgirían algunas investigaciones criminales específicas. Una de las respuestas fue que habían un par de casos, digo, 2 de delitos electorales, 2 de financiamiento ilícito, y dijo otros 2. Entonces le pregunté, ¿son 6 casos? Me contestó, no, 17 investigaciones individuales. No sé si esta de Jorge Rizo cae dentro de una de esas 17, pero ¿por qué lo digo? La estructura que muestran en el informe es que hay 3 tipos de financiamiento. Ya decías que el 50% viene de la corrupción y el 25% viene de lo que son el narcotráfico, crimen organizado y demás. Pero ese esquema está íntimamente ligado con diputados distritales y con alcaldes, tanto la corrupción como el crimen organizado. Los aportes de empresarios, que aparentemente son empresas legales, pero que se vuelven aportes ilícitos, porque no se reportan oficialmente, esa es la parte que tiene que ver más con campaña presidencial. Claro. Así está hecho el diagrama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estructuras como la que vimos hoy de Jorge Rizo son similares a la que vimos de Chico Dólar con Jaime Martínez Loaiza y con Manuel Barquín. ¿Por qué? Porque la estructura es exactamente la misma lógica. Se financian a diputados distritales que financian a sus alcaldes o viceversa. En el caso de Martínez Loaiza, lo que vimos fue un diputado que tiene su estructura de alcaldes hacia abajo. En el caso de Jorge Rizo, lo que encontramos ahora fue un alcalde. Pero Puerto Iztapa, Mazagua, Escuintla, diputados distritales de Escuintla, o sea, esa estructura va para al lado y para arriba, porque eso es lo que nos demuestra lo que ya estaba en el informe de la CICIG. Entonces, no nos extraña que este es un primer paso, pero además aquí hay una cosa adicional, porque está la portuaria Quetzal a la par. Y tanto los casos de precursores, el caso anterior que vimos de Chico Dólar, como este caso de precursores, porque en ambos casos se mencionan precursores, ambos casos pasan por la portuaria Quetzal los productos. Y discúlpeme, pasan en canecas, en toneles. En los toneles, pero no pasan uno por uno rodadito, así por una esquina, como que haciéndose los locos, no. Pastilla por pastilla. Pasan completa y absolutamente por las puertas. Es más, la famosa puerta que se supone que se mandó a cerrar, que efectivamente ya la están poniendo ahí concreto y esto y lo otro y demás, hay otras 4 puertas iguales de ese mismo lado, por donde salen los atuneros, por donde está toda esa estructura, hay otras 3 o 4 puertas más, por donde sigue saliendo producto, pero además ni siquiera necesitan salir por esas puertas laterales, salen por la puerta principal, los montan, el contenedor con los toneles adentro, lo montan en una plataforma y sale por la puerta principal y ojo, hasta semáforo verde le ponen para que pueda salir. Entonces, esto todavía es un juego. En lo que pasa dentro de la portuaria, con la SAT y la parte de aduanas dentro de la portuaria, y lo que pasa en las municipalidades alrededor, y el producto que sale, olvídese de lo que salía, de lo que vimos el otro día, las losas, los platos, los vasos, los zapatos, todo esto. Esa es una parte. Pero lo que sale por esas puertas, por esos tipos de mecanismos, son armas, son drogas y es dinero en efectivo que viene de vuelta en toneles similares a esos de Estados Unidos, pagando el narcomenudeo que se hizo allá para pagar aquí a los narcotraficantes. Se le entrega el dinero a gente como Jorge Rizo o a gente como Chico Dólar, lo introducen al sistema bancario y desde ahí se manda a Asia para pagar los precursores o hacia el sur para pagar la cocaína. Ese es el esquema y lo que sobra es lo que financia a esos candidatos en sus municipios y en sus departamentos. Estamos hablando de narcopolítica hoy como nuestro hashtag de la noche y hay que entender que ¿por qué viene en toneles? Porque regularmente se paga en efectivo, en billetes de baja denominación. $20. De $20, que pues está comprobado. Hablando de $20, el otro día me hicieron un comentario que no me había dado cuenta yo de eso. Pero no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta si hay algunos billetes de 200 quetzales por allí. Porque en la mayoría de los casos,
el billete de 200 quetzales se ha acumulado, lo tienen guardado. ¿Quiénes lo tienen? Pues los que tienen caletas, porque ocupa la mitad de espacio 1 millón de quetzales en billetes de 200 que 1 millón de quetzales en billetes de 100. Y eso lo que hace es que necesitan menos espacio, menos volumen, habitaciones más pequeñas para guardar más dinero. Entonces, Y como el ciudadano no le es práctico, porque no le dan vuelto, porque usted no puede ir a un parqueo y sacar un billete de 200 porque le dicen, mire, no tengo cómo recibirle o puede ser falso. Entonces el ciudadano no lo nota, pero... y andaba a averiguar en qué época se aprobaron los billetes de 200. Oye, no. ¿Cuándo comenzaron a circular? Hace unos... No, hombre. 2010, ¿no? ¿Sí? ¿Quién era presidente del banco? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. No, pero al ciudadano sí le cuesta usar un billete de 200. Hay alguien que sí lo quiera acumular. Por supuesto. Vámonos a las redes, estamos hablando de narcopolítica, ese es nuestro hashtag de la noche. Es poco probable que el porcentaje sea de tan solo el 25% proveniente del narcotráfico, es que la corrupción de verdad es enorme, Claro. es enorme. Ignacio nos dice, ¿hay diferencia entre el financiamiento de las farmacéuticas y del narcotráfico? Sí, el de las farmacéuticas cae más en el caso de la corrupción que de la narcopolítica. Sí. Además de Jorge Rizzo, por lo menos hizo algo por el puerto, pero ¿qué se le puede hacer? Es humano. Es lo que nos dice... Los lorenzanos también hacían mucho por Zacapa. Sí, bueno, Esa es la razón por la que las comunidades salen a defenderlos. Las meloneras, sí, claro. De nada sirven los esfuerzos de Iván Velázquez y el Ministerio Público si todo se estanca en la Corte Suprema de Justicia. Diego, ¿cómo resumir la política guatemalteca con un hashtag narcopolítica? No solo en ese, Diego. Alfredo nos dice, ¿cuántos políticos han de estar operando de la misma manera con narcos y estructuras criminales? Después tienen que pagar favores, es lo que plantea Alfredo. Francisco, solo en este caso 25 millones más lo de Chico Dólar, más la red, más la línea. ¿Cuándo le van a caer a los bancos lavadores? Nos dice Francisco. Rodrigo, se necesita fortalecer el Tribunal Supremo y aprobar las verdaderas reformas electorales. Aurora nos dice, ya no deberían de sorprendernos, tenemos saqueadores y corruptos como gobernantes y en puestos clave. Si la televisión abierta no hace llegar la demanda del voto consciente y responsable, es nuestro deber promoverlo por nuestros medios. Bueno, es lo que nos plantean a través de los mensajes en Twitter. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a usted, Juan Carlos, y a todos los que están en casa esta noche acompañándonos a las 10 p.m. con el hashtag narcopolítica. Creo que Kike hace una excelente descripción un resumen bastante sintético, digamos, del informe de CICIG. Y este caso, obviamente, es uno del montón de casos de narcopolítica que hay en el país. Lógicamente, no es el único alcalde o el único funcionario de la provincia, especialmente, que está involucrado en temas de narcotráfico. Sin embargo, tiene una importancia especial por el asunto geográfico, que realmente no solo es el tema de un alcalde o un funcionario en temas de narcotráfico, sino que además se traslapa con el problema, digamos, aduanero o fronterizo, pues, que de alguna forma hay un contubernio y un sistema criminal bien complejo para garantizarte el flujo, digamos. Y fue agente de aduanas antes. Exactamente, fue agente de aduanas, alguien conoce desde dentro de las aduanas, que operaba, digamos, muy bien organizado con las mismas y con las autoridades locales también, pues porque obviamente el trasiego no está solo en la aduana, sino en fuerzas de seguridad, guardianía, bueno, y demás. Pero es que, a ver, el mismo sistema nos lo ha comprobado, Lick. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos directores de la policía están presos por custodiar o, en su caso, robarle la droga a los narcos? Costumbres. Claro. O la una o la otra, o por robar la droga o por custodiarla. O los que asesinaron en Salcajá. Claro. Es otro caso, digamos, pragmático. Yo lo que pasa es que creo que esto ya toca, digamos, lógicamente el otro flagelo que CICIG quiere atacar, porque CICIG desde su mandato viene concebido como desarticulador de los cuerpos clandestinos que operan al margen del Estado o digamos, fantasmagóricamente dentro del mismo. El problema, creo yo, es que es una batalla bastante dura, porque creo que se da un golpe fuerte en este caso a la estructura. Imagínense ustedes cómo estarán en estos momentos las estructuras de narcotráfico, deben estar muy golpeadas porque les han tocado un punto estratégico. Yo creo que eso sin duda es un caso que no pasa inadvertido. Y el problema que tenemos es que comenzar ese destape, yo creo que es otra guerra y puede tener repercusiones incluso violentas del lado de los capos de narcotráfico. Ya hemos visto en México cómo la lucha frontal, entre comillas, que planteó, por ejemplo, el expresidente Calderón,
también tuvo una respuesta bastante dolorosa para la población mexicana, y temo que en la medida que se siga penetrando al narcotráfico en el Estado de Guatemala puede haber una reacción del mismo sentido. Entonces, ojo con eso. Yo creo que el Estado, o sea, una tarea, si la ley es la ley, hay que cumplirla, pues. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no soy partidario de la criminalización de las drogas, pero es una ley vigente. Hay una presión sobre todo grande de Embajada Americana por el tema del narcotráfico y el tema de armas, que yo creo que a veces lo dejamos muy de lado. Sí, pero y yo creo que eso es la principal. Dinero y drogas. Yo creo que el tema de las armas, yo creo que sí es un tema bastante delicado, porque sobre todo para la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Y el negocio de Pero hay que decirlo, las armas, ¿de dónde vienen? De los Estados Unidos. Por supuesto, O sea, es que hay cosas que vienen del norte hacia el sur y cosas que van del sur hacia el norte. del norte hacia el sur, las armas y en La Plata. Sí, las armas y la plata, y del sur hacia el norte la droga. O sea, vienen de Colombia, pero ahora también vienen de Asia. O de Perú, pero hay una cosa interesante acá, que hay que hacer un vínculo. El Chapo Guzmán es el nuevo rey de las metanfetaminas. Claro. De todas estas drogas sintéticas. Él siempre lo ha sido después de Ocel. Se mudó al negocio de las metanfetaminas. Desde hace 5 años se habla que en Guatemala, cabalmente bajo la lógica del Chapo, hubo una transición de simplemente el tráfico de drogas a la fabricación de drogas en Guatemala. Y esa transición se dio justamente porque se empezaron a traer precursores. Ustedes se recuerdan, al final del gobierno de la UNE, ahí en la zona 6. Estaba en la zona 6 los precursores y demás, hubo mucha captura de precursores. Y que los estadounidenses les decían, miren, no los tenga ahí, hombre. Sí, porque eso pueden estallar y demás, son inflamables, pero justamente eso es lo que venía sucediendo. Entonces, lo que se ha venido viendo en los últimos años, ese proceso, esa transición del tráfico de drogas a fabricar drogas de este tipo, estas drogas, no solo el hielo, o sea, son drogas bastante más complejas, que eso es donde me meto en la discusión más profunda de la descriminalización o no. Claro. ¿Qué vas a descriminalizar y qué no vas a descriminalizar? Claro, pero ahí está el hielo, está... Eso es lo que se volvió lo fuerte también en Guatemala y empezó a topar, algunos estiman que ya es el 50% del negocio de las drogas en Guatemala, ya pasó a ser estas drogas sintéticas, no las drogas naturales transformadas, como venía la pasta de cocaína y demás, para poder ser exportado a Estados Unidos. Entonces, esa transición se dio y es muy fuerte y muy drástica. Voy a las redes, Lick, ahorita le doy la palabra, tan solo revisamos qué es lo que nos plantean a través de Twitter con nuestro hashtag de la noche, narcopolítica. Nos dice, es obvio que existe injerencia de este poderoso negocio que opera en el país porque necesitan el poder público, es lo que nos plantea Mariano. Es triste reconocer que estos narcotraficantes ayudan con trabajo y funcionarios solo se enriquecen. Jorge nos plantea, la narcopolítica es el poder de privar al pueblo del derecho de estar informados, antes muertos que esclavos será, es lo que dice Jorge. Que se venga la CICIG a la cabecera de Escuintla, aquí sí urge, es lo que nos dice Néstor. Pues da miedo que sean financiados por el narcotráfico, pero mucho más miedo que el dinero, pero más miedo da que el dinero lo de la gente rica, lo de la gente rica. Ay, no sé, creo que el comentario de Néstor tiene... A ver, la gente con recursos económicos ha financiado... Es el 25% de la... Digamos, que es el capital tradicional. Sí, pero esa es la otra transición que ha habido. Eso lo hemos explicado acá muchas veces con esa transición. De hecho, lo que enseñó el informe de la CICIG, que es 50% ahora corrupción, 25% narcotráfico, 25% sectores económicos tradicionales, incluyendo la economía emergente legal, eso en su momento llegó a ser el 70%. Claro. Viene bajando desde el 70%, antes el 30% era un poco narcotráfico y un poco corrupción. Pero viene transitando del 70% de los empresarios tradicionales al 25%. 75-25. ¿Por qué se da esa transición? No porque estén metiendo menos dinero los empresarios, porque la cantidad que mete el narcotráfico y la corrupción es tantísimo más grande que en proporción al total se reduce, pero como aporte original sigue siendo la misma cantidad. Y además, hay que entenderlo, el costo de mantener lo que aquí queda denominado la pistocracia se ha elevado de una manera absurda. Lo que cuestan las campañas políticas en Guatemala es de verdad descomunal. Vámonos a las redes. Ya voy con Elico Ortiz, a quien le debo la palabra. Nos plantea Carlos, es cuestión de tiempo y paciencia, ya van a caer siempre y cuando siga la CICIG. José nos plantea, ¿qué presidente del Vanguard sacó el billete de 200? Adivinen quién es, tiene sentido su teoría, es lo que nos dice José. Fausto, no entiendo cómo el sistema bancario deja pasar estos movimientos extraños.
al final proviene de los bolsillos de cada guatemalteco que debe pagar por su codicia. Tania Ardizárraga nos dice, ¿cuántos alcaldes, diputados, jueces y funcionarios públicos rezarán cada miércoles por no ser protagonistas de un juego de CICIG? El dinero del narcotráfico es actualmente un gran dinamizador de la politiquería guatemalteca. Área Ishil nos plantea ejecutivo, legislativo, jueces, alcaldes, todo representante de nuestra sociedad y todos envueltos en corrupción, urgen cambios. Y Leslie nos plantea, ¿y de dónde más pueden sacar dinero para hacer precampañas y campaña con gastos excesivos? ¿Acaso de asco de políticos? Es lo que nos dice Leslie. Sí, Ortiz. Sí, yo quiero retomar la discusión de principios, porque yo soy muy escéptico, digamos, de la lucha frontal al narcotráfico. Obviamente todos saben que yo soy un defensor de la despenalización de las drogas. El tema es, la historia del narcotráfico ha sido cada vez que el Estado, digamos, es más frontal y más eficiente en el combate contra el narcotráfico, más intensifica la respuesta al narcotráfico. De hecho, la aparición de las drogas sintéticas es una respuesta a la eficiencia del gobierno en combatir el tráfico, por ejemplo, de drogas normales. Entonces, cada vez que te metes a pelearte más con los narcos, ellos encuentran otras alternativas, drogas cada vez más dañinas, más artificiales, porque más fácil de fabricar, lógicamente, porque el químico es más fácil de trasegar que directamente una sustancia prohibida como la cocaína o la marihuana. Y luego también, digamos, hemos visto cómo la intensificación de la lucha al narcotráfico ha hecho migrar el narco de sitios que antes eran, digamos, territorios favoritos de los narcotraficantes que han cambiado, por ejemplo Jamaica o otros países del Caribe, que como se eficientizó el combate, se han venido a Centroamérica y a México. Y lo mismo en Colombia, el Plan Colombia fue un gran cambio, pero ahora es Bolivia el gran que carga la losa, digamos, de la producción de cocaína. De hecho, creo que el incremento que ha habido en la producción de cocaína en Bolivia ha sido absolutamente descomunal. Entonces, que ha sido un país históricamente cultivador de la hoja de coca, claro, de manera tradicional. Pero ¿verdad? Ahora se ha migrado al narcotráfico. Yo no creo, sinceramente, les digo con mucha humildad, que la lucha frontal contra el narco, primero, se acabe. Y segundo, que nos va a llevar a algún buen puerto en el caso guatemalteco. Me parece a mí que, como repito, no, la ley es la ley. Yo creo que mientras esté vigente la ley que prohíbe las sustancias, pues hay que aplicarla. Lo que pasa es que me da miedo las respuestas violentas de los capos de narcotráfico y también no creo que en el corto plazo CICIG sea capaz de desarticular aquellos grandes capos de narco, porque sale uno y obviamente aparece otro en su posición y la presión económica que hay del narcotráfico hacia los, digamos, puestos públicos es tan grande que no hay policía que pueda estar detrás de todos los funcionarios todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, velando porque el narcotráfico no compre funcionarios. Caen jefes de la policía y hemos visto que han caído no uno, no dos, no tres, no cuatro, sino han caído muchísimos encargados de la Policía Nacional Civil y hemos visto que el castigo no es el disuasivo necesariamente que ha acabado con eso. Seguimos viviendo el mismo problema. No es solamente un tema de certeza el castigo. O sea, es que la cantidad de recursos que el narcotráfico es capaz de manejar, yo creo que desborda la capacidad de la inteligencia más feroz. Ni los propios americanos, no nos engañemos, son capaces de controlar el narcotráfico a lo interno de su país, ni la droga de menudeo. Es imposible, es una estructura completamente profesional. Realmente son empresas multinacionales profesionales que operan al margen de la ley. Combatir eso para mí es una guerra perdida, pero bueno, repito, la ley está vigente, aplíquenla. Pero no le veo yo un final feliz. Pues. Vámonos a las redes, estamos esta noche con el tema de la narcopolítica, además es nuestro hashtag de la noche. Susana nos plantea, narcopolítica, podemos depurar el Congreso y el Ejecutivo, reformar las leyes es clave. Si no intervienen, no tienen ganancia. Si no invierten, no tienen ganancia. Narcopolítica es lo que nos dice Jorge. La narcopolítica en la que gobierna y la que ha mantenido el Estado, es la que gobierna y la que ha mantenido el Estado, principalmente en los departamentos fronterizos. Lamentablemente lo que estamos viviendo, ¿qué más nos falta por ver? Es lo que nos plantea Elicen. JL Celaya, ¿habrá narcopolíticos que autofinancian sus propias campañas? ¿Quién es el heredero de Arnoldo Vargas, por ejemplo, el muy recordado narcoalcalde, que fue uno de los grandes capos capturados en Guatemala y que creo sigue purgando condena en los Estados Unidos, sí, que fue quizás el primer caso de extradición de narcotraficantes en Guatemala de alto nivel? Si se destaparan, pero quedará todo igual, nadie hace nada porque esta gente lleve un castigo merecido. Carlos nos plantea la pregunta, ¿es qué pasó con la IBE aquí? ¿Acaso no son ellos de velar
de que no haya lavado de dinero en los bancos, bueno. ¿Y por dónde entra la droga? ¿Qué departamento es el que tiene más puntos ciegos? ¿Quién es el dueño de esa área? Es lo que plantea Gus. Quique. Bueno, para algunas de las preguntas que hacían, el tema de la IBE, en el caso de Chico Dólar, es justamente denuncias de la IBE o informes de la IBE acerca de transacciones sospechosas, las TS, que trasladaron al Ministerio Público para que el Ministerio Público iniciara investigaciones penales, es lo que efectivamente mantuvo vivo todo este tiempo ese caso del año 2011. Las denuncias originales desde el 2011 hasta acá son las que se están persiguiendo ahora penalmente por parte del Ministerio Público. En este caso en particular, el informe que dieron hoy no tengo claridad porque no está la información allí, qué información tenían de la IBE, no lo mencionaron. ¿Por qué sí lo mencionaron en el caso de Barquín? Porque justamente parte de lo que se le acusa a Barquín es que a él le pedían que interviniera en la IBE para que no actuaran, cosa que no sucedió, porque las denuncias originales de la IBE son las que tienen hoy preso a Chico Dólar y a toda la estructura que estará con él. Entonces, en este caso no es que la IBE no haya reportado, es probable que justamente por eso es que cayeron con esta estructura, derivados de los allanamientos y de la información que surgió con el mexicano, que era el que originalmente había sido perseguido. Pero esto, cuando revisamos nuevamente lugares como Tecunumán, como Malacatán, como La Mesilla, los lugares fronterizos de Jutiapa, de Chiquimula, Chiquimula, o sea, el triángulo del Trifinio. En el caso de Puerto Barrios, el área de Livingston hasta lo que es el área de Morales, todo ese sector de ahí es justamente, no se ve esto, muchos municipios de Petén, claro, que es un área fronteriza obviamente y muy extensos. Entonces, y mucho del área de Huehuetenango, que tiene doble propósito, la siembra de la amapola en algunas partes, pero después también la parte del paso del tráfico de la droga en, digamos, algunos como corredores que están prácticamente diseñados y protegidos. Pero mucho de la producción por medio de para estas drogas artificiales no se da en esos lugares, se da en lugares hasta probablemente más céntricos, se da probablemente en lugares cercanos a donde desembarcaron, en el área de Escuintla, en Mazagua, en Puerto San José, Puerto Iztapa, en lugares de ese tipo donde cerca donde desembarcaron los precursores, los pueden ir, trabajar, preparar, transformar y volver a subirlos a las mismas transportes que se llevan la droga que estaba de tráfico, que era la cocaína. Pero se ha estimado, según algunos analistas, que casi el 50% del mercado de las drogas o del dinero de drogas que se maneja en Guatemala está vinculado a la producción de drogas artificiales y la otra mitad todavía está vinculada al tráfico. En ambos casos se tiene que lavar dinero, pero lo que ha sucedido es que no es tanto que haya bajado lo que pasa por Guatemala de tráfico, es que además a lo que pasaba de tráfico se le agrega la parte que se está produciendo localmente. Si alguien quiere pues escuchar una declaración muy interesante al respecto de cómo se compra la droga en Guatemala, busquen en YouTube, está la declaración de la captura de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a quien se le acusó de haber sido la persona que le disparó en la cabeza al futbolista Salvador Cabañas. Y él le dicen, ¿y dónde la compraba? En Guatemala. ¿Y cómo la pasaba? Con contactos. Y justamente las compraba en el departamento de Huehuetenango y ahí pasaba. Es muy, muy crudo como él relata la forma del tráfico de drogas con una simpleza absoluta de Edgar Valdés Villarreal. Es muy interesante escucharlo. Narcopolítica es nuestro hashtag de la noche. Por cierto, somos Trending Topic ya a esta hora con narcopolítica. David nos dice, cuando se legalicen las drogas se acaba esa rabia, pero es una pirámide en las economías mundiales. La señorita Paza nos plantea, no solo los bancos lava, también bienes raíces, supermercados, almacenes, centros comerciales, sobre todo la venta de vehículos. Nos dice Susana Valdés, la droga vale más que el oro, la codicia es poderosa, debemos de encontrar otra salida. Mientras no se pueda controlar el gasto estratosférico de las campañas políticas, seguirá este clientelismo del sistema político. Rodolfo nos plantea, el tema de las drogas trasciende nuestras fronteras, ¿cómo reducimos el incentivo principal? El consumo es lo que nos plantea. Susana nos dice, en todo el mundo lo sabía ya, ¿por qué todos esos millones no los pueden sacar de su bolsa? A ver si la CICIG logra hacer algo. Recuerden y comenten que las organizaciones criminales van más allá de las drogas, hay muchos delitos paralelos en ese negocio, por supuesto. Allí se le gana a lo ilícito, se le gana al tráfico de personas, se le
gana la extorsión, se le gana al tráfico de migrantes, a la prostitución, a todo lo ilegal, se le gana porque el recurso principal, que es el armamento, el poder de fuego, el terror en sí mismo ya se cuenta con él, por lo tanto se usa en todo lo ilícito LIC. Claro, y ese es el tema, digamos, que lógicamente ellos diversifican su portafolio, digamos, de alguna forma, porque si tienes, digamos, la droga, que es tu principal ingreso, porque es una actividad extremadamente rentable, si uno compara los precios más o menos del Bolivia, la cocaína, cuánto cuesta, en Estados Unidos uno se da cuenta que la cadena es absolutamente En Guatemala descomunal. costará unos 100,000 quetzales el kilo, puesto en Nueva York costará unos $100,000 el kilo. Así Esa es la proporción. Una relación descomunal. Y el problema es que yo creo, la droga es lo que fortalece la organización criminal capaz de cometer otros delitos. O sea, la trata de blancas y el tráfico de armas no serían lo que son hoy si no fuera por el chorro de plata que entra por el narcotráfico. Pues por eso digo que de alguna forma es una batalla bastante difícil de ganar, sobre todo en gobiernos tan débiles y tan chiquitos como los centroamericanos, pues porque por eso están focalizados en el Triángulo Norte. Pues no es casualidad que estén en Honduras, El Salvador y Guatemala, estados completamente fallidos, bueno, no fallidos, pero digamos disfuncionales y débiles, ¿no? Y fáciles de corromper. Y ahí es donde digo yo que no estoy tan seguro porque la presión americana es clara, que no solo es Guatemala, es también Honduras y El Salvador. Yo no creo que la vía de la persecución vaya a tener resultados demasiado fuertes. Van a probar algunas cabezas, habrá un golpe, digamos, medianamente sensible para los bolsillos de algunos capos de narcotráfico, pero yo no creo, sinceramente, con todos los sitios que ustedes mencionaron en el bloque anterior, destapar absolutamente eso a mí me parece una tarea descomunal si tomamos en cuenta que solo el tema de la corrupción que nos ha acarreado todos estos días, todas estas semanas de jueves de CICIG, no termina. O sea, es que nos vamos a ir acá 5 o 10 años y no acabaremos. Y que mañana va a haber viernes de CICIG. ¿Hay viernes de CICIG? Sí, ¿no? No, pero no es de CICIG, no es de MP. Es viernes de MP. Está mejor. Nos da la primicia, Quique, o sea, nos da la primicia, es jueves de primicia con Quique Godoy. Vámonos a las redes, porque estamos por cerrar este espacio, es más, ya lo tenemos que cerrar. Nos dice Jorge, estábamos entretenidos. Si existe un convenio con los políticos, imposible que sea erradicado. Cristian nos plantea, vivimos en un país en donde los altos funcionarios políticos están involucrados en el tráfico de drogas. Carlos, ¿cuántos favores deberán a los narcos los partidos que han gastado grandes montos en precampaña y campañas políticas? Y Carla nos plantea qué tanta discrecionalidad hay en la IBE para determinar qué es actividad inusual y qué es actividad sospechosa. Natalia, para lavar su dinero, y por qué así tendrán alguna ganancia que cobrar, Quique. Lo que identifica ese primer término es el banco. El banco tiene un instructivo, los oficiales de cumplimiento de los bancos son los primeros que tienen que determinar si es sospechosa o es inusual. Inusual quiere decir que ellos conocen al cliente, su primera obligación es conocer al cliente. Si conocen al cliente y regularmente depositan 10,000 quetzales a la semana, por poner un ejemplo, y de pronto ese cliente deposita 50,000, es inusual. Esa primera inusual, hay una consulta, hay una verificación, de pronto vendió un carro, de pronto hizo algún negocio, y es inusual, pero puede funcionar. Pero cuando ya se vuelve algo regular y hay 2 o 3 acciones de ese tipo y no hay justificación para cumplirlo, entonces se vuelve una transacción sospechosa. Quien lo identifica como tal es el banco donde se está llevando a cabo la operación. Esa información lleva a la IBE y como recibe la información de varios bancos, determina si hay acciones similares, sospechosas en una cadena de bancos para entonces trasladar algo al Ministerio Público. Pero según el caso de Chico Dólar, el mismo presidente del Banco Central, un técnico absoluto en el sistema bancario y en el sistema económico guatemalteco, le explicaba cómo era la cosa. Sí, yo hoy tengo una inquietud bien grande. Y yo creo que, y lo voy a decir acá ahora, lo dije en la radio en la mañana, creo que Edgar Marquín, como mínimo, es probablemente culpable de estafa. Pero a Chico Dólar, porque... O sea, estafó a Chico Dólar. Claro, yo te lo soluciono y no pasó nada. Exactamente, porque la misma denuncia original del 2011 es con la cual lo están persiguiendo hoy. Entonces, ¿qué hizo Marquín? ¿Quitó esa denuncia? Pues no la quitó, ahí está. Ahora, que le hablaba y que le hacía parecer que estaban haciendo algo, es obvio, es obvio, y que recibían beneficios los diputados de la gana a cambio de esa imagen de tranquilo, todo está bien, no se preocupe, es probable, pero reitero esto, la denuncia original que es del 2011, con la cual se inicia toda la persecución y la cual es parte de la denuncia penal por la cual está hoy preso Chico Dólar, nunca la quitaron de la IBE y es la que está vigente el día de hoy. Vamos a la pausa. Gracias, Rosario. Estamos hablando de narcopolítica, aquí que ya
está preparando todo para ir el sábado. ¿Estamos claros? Vamos por esta. Vamos, ya sabía yo. Vámonos con la narcopolítica con nuestro hashtag de la noche. José nos dice, despenalizando la producción, el tráfico y el consumo, pero educando a la población en valores y principios, dice José. Ingrid, claro que sí corrompe todo a su paso y terriblemente nuestra economía y seguridad. Mario, los partidos que han sido financiados por los narcos tienen que cancelarse. O sea, casi todos empezar de nuevo, es lo que nos dice Mario. Carla, entonces los bancos nos fallan. Acá hay mucha actividad sospechosa de la que se reporta. Mucha más actividad sospechosa de la que se reporta. Es correcto. Nos dice Barquín, estafa Chicodólar, buenísimo. Es lo que dice, pero es que es verdad. O sea, cuando usted analiza el caso, claro, pues Chicodólar, alguien le jugó feo. No es el narcotráfico, es la ambición al poder y el amor al dinero. Pablo Silva Rodríguez, libro Los Señores del Narco, ejemplifica bien qué tan arraigada está el narcotráfico en la política, y los políticos solo buscan un puesto solo por poder, no por necesidad ni por ayudar al pueblo. Para cerrarlo, Lic Ortiz. Creo que hay que aclarar dos cosas, ya que yo mencioné que para mí el fin deseable es despenalizar las drogas. Lo reitero, sin dejar tampoco de lado que mientras, como dije también, mientras esté vigente la ley, hay que aplicarla. Y además creo que es muy importante destacar de nuevo el trabajo de CICIG y mostrarle también mi apoyo nuevamente al comisionado y al Ministerio Público, porque también es poco sano que los poderes del crimen organizado, en este caso narcotráfico, también estén copando el Estado. O sea, de ningún punto de vista es saludable. No se puede dejar de combatir el narcotráfico solamente porque pensemos que las drogas deben ser despenalizadas, pero repito también que deberíamos comenzar a pensar en bloque. Guatemala no podría ser obviamente el único país que despenalice por un tema de tráfico, pero que debiera ser, yo creo, el objetivo final. No solo es un tema ideológico, yo creo que en una perspectiva económica en la que me gusta menos la intervención del Estado, pero también perspectivas progresistas que están orientando sus fines hacia la educación y hacia la rehabilitación, no tanto al uso de la violencia, como es el caso de la actual política de drogas. Así que, reitero, enhorabuena por el trabajo del comisionado Iván Velázquez, enhorabuena por el trabajo del Ministerio Público. Esperamos que el caso llegue a buen término y que se desarticulen en la medida de lo posible la mayor cantidad de poderes fácticos que están actuando. Quique. Yo antes hablo del cierre, por los comentarios que hacía ahorita Edgar. Por alusión, diputado. Charles Villay dice, pregunta a mi sobrino pequeño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Su respuesta, quiero trabajar en la CICIG, dijo. Oiga. Bueno, es un poco para lo que estaba diciendo ahorita Edgar. A ver, ese es un poco el tema. La CICIG lo que vino fue a romper un poco el esquema. Cuando el círculo vicioso está así, necesita algo externo, algo que viene de afuera, que lo puye para que rompa un poco esto. Ahora, el comisionado ha sido muy tajante en este mensaje, lo dijo acá el domingo pasado. Si no hacemos nosotros lo que nos toca como ciudadanos, porque nosotros hemos sido permisivos y partícipes de esto que está a nuestro alrededor, si no hacemos algo para romperlo, lo que esto hace es que entonces otro Jorge Rizo ocupa su lugar, otro Chicodólar ocupa su lugar, otra estructura de lavado de dinero o del narcotráfico o de corrupción ocupa su lugar, otro alcalde Medrano, su sobrina, ocupa su lugar. Si no empezamos a tratar de ocupar esos espacios que se empiezan a vaciar, porque va a empezar a caer gente no solo presa, sino que además a salir del sistema, si no empezamos a construir ciudadanía nosotros para ocupar esos espacios, esto no es sostenible. En cuanto se nos pase la efervescencia y si sí se vaya, esto se desploma y nos va a ir peor porque nos van a ir a traer con saña y con hambre de venganza. Entonces, o terminamos de romper esto y ocupamos esos espacios nosotros, o esto se nos cae encima del techo. Hay que entender que esa construcción de ciudadanía no es de la noche a la mañana, no es algo que suceda por arte de magia, que alguien tenga la varita, se llame Iván Velázquez Gómez, se llame como se llame, nadie la tiene, es una responsabilidad, es un deber que tenemos que tomar los ciudadanos para realmente poder construir algo sostenible en el tiempo. No es cuestión de 14, 20, 50 sábados, es una actitud que tenemos que cambiar y que nos ha tomado pues más de 3 décadas de estar siendo permisivos, indolentes y por momentos hasta cómplices. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento.
CICIG y Ministerio Público solicitan juicio contra alcalde del puerto de San José por supuestamente participar en una estructura dedicada al tráfico de drogas y fabricación de drogas sintéticas. A 2 años de que Roxana Valdetti fuera atacada con cal, 3 personas fueron condenadas a 5 años de prisión conmutables. El primer ministro británico David Cameron advirtió que los inmigrantes irregulares serán expulsados del Reino Unido para que la gente sepa que no es un refugio seguro. El gobierno federal mexicano activó por primera vez una alerta de género por casos de violencia sistemática contra las mujeres. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Oiga, qué buen dato nos dan en las redes, ¿no? El caso de Arnoldo Vargas, hace 23 años los narcopolíticos tienen tiempo de existir en Guatemala. 23 años el caso de Arnoldo Vargas, ¿sí? Hasta aquí llegamos con el debate. Gracias por participar abierta y libremente. Es un honor contar con sus mensajes en las redes. Edgar Ortiz, Kiko Godoy, Juan Carlos Sandoval. Que tenga una noche hermosa.